el año pasado es aproximadamente 150.000 millones de dólares, ¿no? Para cerrar la brecha de déficit de la infraestructura económica y social, ¿no es cierto? Es decir, carreteras, hospitales, centros educativos, universidades. Entonces, pero no solamente eso, sino que sistema de saneamiento, de electrificación, aunque es importante expresar que en los últimos años, jóvenes, el saneamiento público, mejor dicho, que no es sanidad, que otra cosa es sanidad, que tiene que ver con la salud. Saneamiento tiene que ver con toda la construcción de agua y alcantarillado, ¿no? Desagüe. Comparado con hace 30, 40 años, ese déficit se ha cortado enormemente. Igual el sistema de electrificación, sobre todo rural, claro, urbana y rural, igualmente, tanto así que el porcentaje de electrificación en el país está por el orden del 85%, cosa que es alto, ¿no? Comparado con hace 30, 40 años en la que no había en realidad electrificación rural, sobre todo. Ahora va una persona, vamos, a uno de los pueblitos más alejados del Perú, más recóndito del Perú, y encontramos que tiene energía eléctrica, servicio eléctrico, cosa que, como les decía, hace 40 años no existía nada de eso, ¿no? Entonces, eso, jóvenes, como un avance de los servicios públicos por parte del Estado. Bueno, no es la única alternativa, dice, pero es una opción quizá la más relevante que hace posible llevar a cabo proyectos socialmente rentables, es decir, que generen bienestar a la sociedad al solucionar un problema identificado, aunque económicamente no lo sea. El proyecto no puede ser económicamente rentable, pero sí socialmente rentable. Bajo ese punto de vista, entonces, el Estado asume. El Estado asume. Bien, dice, ahora bien, para atraer el interés del sector privado en algún proyecto de inversión en infraestructura pública y que dicho encuentro llamado APP se dé, hace falta no solo contar con estabilidad política y económica del país, sino sobre todo con reglas de juego claras. Este punto es vital también, las reglas de juego claras. ¿A qué se refiere cuando se habla de las reglas de juego claras, jóvenes? Se refiere al respeto que debe de tener el Estado a la propiedad privada, ¿no es cierto? Es decir, que el Estado tiene que respetar los contratos, además, ¿no es cierto? Regla clara de juego en los contratos, pero inicialmente el Estado se compromete a respetar la propiedad privada, que es lo opuesto de la política de estatización, ¿no es cierto? Ninguna empresa ni extranjera va a invertir si su capital corre riesgo de ser expropiado, ¿no es cierto? Bajo ese punto de vista, el Estado peruano da, y los da en realidad. En los últimos 35 años, el Estado peruano se ha convertido en un Estado serio, ¿no?
abierto a la inversión privada nacional y extranjera. Y eso se mide precisamente en el riesgo país. El riesgo país del Perú es uno de los más bajos de América Latina. Y eso entonces explica la atracción que ejerce el Perú al capital internacional. Porque el capital internacional sabe que si viene al Perú va a tener el respeto de su propiedad y el Estado peruano se somete también, esa es otra cosa, jóvenes, el Estado peruano se somete a las leyes internacionales. Como hace poco, por ejemplo, el señor alcalde de Lima, Aliaga, ha suprimido el peaje de la Panamericana Norte, ¿no es cierto? Y eso ha sido motivo de que la empresa afectada se queje en las internacionales. Y el Perú se somete. No sé cómo va el avance de ese juicio que tiene el Estado peruano, la municipalidad, pero que finalmente lo asume el Estado peruano, pero sí, al haber dañado el contrato, ¿no?, de cumplimiento de las partes, tanto de la municipalidad como de la empresa, y en este caso la municipalidad, quien ha infringido la norma, todo parecería indicar de que la Corte Internacional va a determinar una multa y de varios millones de dólares en contra de la Municipalidad de Lima y del Estado peruano. Porque el aval para todo tipo de contratos de las municipalidades o gobiernos regionales lo hace el gobierno central, ¿no? Así como que si la Municipalidad de Lima emitiera bonos del Tesoro, bonos no del Tesoro, sino bonos municipales, finalmente quien avala también eso es el Estado peruano. El gobierno central, mejor dicho. Bien. Sabemos que el análisis de riesgos que lleva a cabo cualquier inversionista interesado en invertir en el país no se limita a los aspectos técnicos, comerciales, económicos, financieros y políticos de un proyecto en un contexto determinado. Es necesario un marco legal claro, como dije, y ahí está, estable y suficientemente protector de sus intereses, ¿no? Ahí lo dice claramente, entonces. Claramente lo dice. En el caso de las APP, contar con un marco legal claro constituía una necesidad imperiosa. Las lagunas y zonas grises que tenía al respecto nuestra dispersa legislación generaban numerosas dudas en el sector privado. Y las dudas equivalen a riesgos, que cuando son importantes desalientan la inversión, claro. Aumenta el riesgo país, una vez más, porque un país no ofrece confianza para la inversión privada, ni tampoco ofrece confianza para el repago de su deuda externa, ¿no?, de sus bonos. Entonces, como el Perú es un buen pagador de sus bonos del Tesoro emitidos tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional, en la NYSE de Nueva York, en la Bolsa de Valores de Nueva York, y asimismo ofrece confianza a las empresas privadas para invertir en el Perú porque da reglas de juego claras, ¿no? Por lo tanto, el riesgo país se reduce. Y ustedes saben muy bien que si el riesgo país se reduce,
Y eso no solamente es válido para los bonos del tesoro, sino que eso es válido para el sistema bancario. Si el riesgo país se reduce, entonces las tasas de interés bajan. Las tasas de interés que debe de pagar el Perú por el endeudamiento que tiene con los mercados bursátiles, ¿no? Por sus bonos emitidos. Pero como veremos más adelante, en el cuarto capítulo veremos el endeudamiento del país, ¿no es cierto? Sistemas de endeudamiento. Igual, en el sector privado, si usted es una microempresa, la tasa de interés que va a pagar es el 20%, 25%. Si es una persona, 30%. Si es una gran empresa, 4%. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el riesgo crediticio en las grandes empresas es mucho menor que el riesgo crediticio de una MIPE, de una micro y pequeña empresa, o de una persona, ¿no es cierto? Claro, dependiendo de la persona también, ¿no es cierto? Si la persona en Infocorf, esa persona en principio ya no será sujeta de crédito, y además si quiere obtener un nuevo crédito, el costo de su crédito será mayor. Listo, entonces, ante esta situación, el gobierno promulgó el decreto tanto del 12 de mayo del año 2008 que aprueba la ley marco de asociaciones público-privadas para la generación de empleo productivo. Dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de inversión privada, en adelante ley marco de APPCS. Asimismo, el gobierno dio un decreto tanto del 8 de diciembre del año 2008 que aprueba el reglamento del decreto legislativo número 1012, en adelante reglamento de APPs. Bien, definición y objeto. Ya hemos definido, pero abundemos un poco más. El primer párrafo del artículo de la ley marco de la APP establece que las APPs son modalidades de participación de la inversión privada en las que se incluye experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen riesgos y recursos. Claro, que es importante señalar entonces de que al establecer o al entrar, diríamos así, en una asociación público-privada entre el Estado y esa privada, los riesgos son compartidos, según sea el caso, ¿no es cierto? Pero los riesgos son compartidos. Y precisamente toda decisión de inversión comporta un riesgo, ¿no es cierto? Toda decisión de inversión comporta un riesgo. Bien, entonces, claro, dijimos de que las empresas privadas no solamente aportan financiamiento, sino conocimiento. ¿Y en qué consisten esos conocimientos? En equipos, en tecnología, en innovaciones, ¿no es cierto?, que maneja cada empresa según el sector en el cual interviene, ¿no es cierto? Bien. Y se distribuyen riesgos y recursos preferentemente privados con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública o proveer servicios públicos. Muy bien. El segundo párrafo de dicho artículo agrega que participan en las APPs el Estado, a través de entidades públicas pertenecientes al sector público, no financiero, y uno o más inversionistas privados.
El sector público no financiero comprende el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las empresas estatales, excluyendo al Banco Central de Reserva, el Banco de la Nación, COFIDE y el Banco Agropecuario. ¿No? Es lo que se llama el sector público financiero, esas instituciones. Bien. Sobre el joint venture, el outsourcing. Veamos, a ver. Como puede verse, la relación de las APPs, por definición legal, solo es aplicable al desarrollo de proyectos de infraestructura pública y a la prestación de servicios públicos. La definición es amplia en el sentido de que acepta cualquier modalidad de participación de la inversión privada. Las modalidades de participación de la inversión privada incluyen, pero no limitan, a la venta de activos, concesión, asociación en participación, que esa es la verdadera APP, ¿no es cierto? El contrato de gerencia y el outsourcing. Expliquemos qué cosa es el joint venture. El joint venture es una modalidad de asociación inicialmente concebida para juntarse dos empresas privadas, ¿no? Entonces, para construir un proyecto de gran envergadura, joint venture, ¿no? Es un contrato, claro, temporal, ¿no? Para construir un proyecto. Es, por lo tanto, similar a las APP, ¿no? Porque en este caso ya el joint venture con entre empresa privada y empresa privada, si no sería empresa privada con el Estado, ¿no es cierto? Eso sería. Y el outsourcing, ¿sabes? Es la terciarización de los servicios, ¿no es cierto? La terciarización de los trabajos. Y en realidad, en un contrato, funcionan funciona a la vez el outsourcing. ¿Por qué? Porque la empresa ganadora de licitación de la APP, no solamente participa, sino que dada el grado de especialización de los tipos de proyectos que se implementen, ejecuten, las empresas ganadoras de la APP terciarizan, ¿no? Los trabajos, los servicios, las actividades, ¿no? De los proyectos, ¿no? Eso sucede en todas las actividades, jóvenes. Esta es una modalidad de inversión que se ha expandido, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Por ejemplo, un ejemplo de outsourcing global son la industria de los aviones. Los aviones, tanto en el mundo hay solamente dos aviones comerciales, nos referimos, ¿no? La Boeing de Estados Unidos y el Airbus de Europa. Es un consorcio de empresas de Alemania, de Francia, de Inglaterra, y creo que España también participa. Entonces, ¿qué significa eso, jóvenes? De que el avión Boeing, por ejemplo, no es completamente norteamericano al 100%. ¿Por qué? Porque varias partes de los aviones son fabricados en diferentes países del mundo. ¿Ah? Y la planta ensambladora está en el lugar donde
se fabrica el producto final del avión, pues, ¿no? Que es, no sé en qué ciudad de Estados Unidos. Es igual el automóvil Toyota, que es uno de los automóviles más demandados en el mundo. Este automóvil, por ejemplo, los automóviles para América Latina se fabrican en el Brasil, Toyota, pero con autopartes fabricadas en varios países del sudeste asiático. Fíjese, ¿no? Igual, la planta central de Toyota en Japón, Tokio, igual, el automóvil final tiene partes, en gran parte, según mis lecturas, y hace buen tiempo más bien, solamente el 25% de un automóvil Toyota fabricado en Japón era japonés. Y el 75% era del extranjero, fíjese. Fabricado las partes en el extranjero. Sobre todo en la zona del sudeste asiático, que es donde Japón tiene mayor influencia económica, ¿no es cierto? Y comercial. Eso es, jóvenes. En eso consiste el outsourcing. Bien, es importante señalar que esta definición contiene expresamente una de las características principales de las APP y que el artículo 5 de la Ley Marco habla como uno de los principios que toda APP debe contemplar, que es la distribución de riesgos entre las partes. Las APP buscan, y para que resulten exitosas, deben lograr establecer una eficiente distribución de riesgos entre el sector público y el privado, de manera que cada riesgo de un proyecto sea asumido por la parte que esté en la mejor posición para mitigarlo o limitarlo al menor costo posible. Ok. Las APP, para ser viables, necesitan ser financiables. Por supuesto, ¿no? Tienen que tener financiamiento. Justamente una de las características más importantes de la técnica del Project Finance o financiamiento de proyectos, que es la más utilizada para financiar proyectos de infraestructura pública en lo que participa el sector privado, es que con un cuidadoso análisis de los riesgos y una adecuada distribución de los mismos, pues solo así se hace viable el proyecto y su financiamiento. Lo hace, como se suele decir, bancable, ¿no? Bancable sujeta de financiamiento, porque las empresas no poseen necesariamente todo el financiamiento para emprender un proyecto, ¿no? De enorme envergadura. Y es por eso que las empresas recurren al crédito, financiamiento nacional o internacional, ¿no es cierto? A los bancos o en la bolsa de valores, el mercado de valores, ¿no es cierto? Que es otra forma de financiamiento de las empresas. En este punto vale la pena aclarar de que los estados se financian normalmente mediante la emisión de bonos del tesoro. Y las empresas se financian principalmente mediante la emisión de acciones. Esto nos lleva a concluir de que lo que los bonos son al Estado, las acciones son a las empresas, ¿no? Eso entonces, jóvenes. El Project Finance permite que las diversas partes del proyecto compartan los riesgos operativos y financieros.
distribuyendo los riesgos entre ellas. En consecuencia, el sector público y los privados necesitan saber. ¿Qué necesitan saber? Los dos sectores participantes en la APP. ¿Qué conlleva cada proyecto? 2. ¿Quiénes van a asumir los riesgos y si los van a poder asumir apropiadamente? Los riesgos deben ser distribuidos a aquellas partes que están en mejor actitud de controlarlos y minimizar sus efectos. Número 3. Si el retorno que van a obtener de su inversión, los privados, es adecuado para compensar los riesgos que van a asumir, la correcta distribución de riesgos hace que los costos de cada parte disminuyan. Entonces, esas son las condiciones que comporta cada una de las APPs que se puedan firmar, ¿no es cierto? Bueno, hay un principio financiero que dice, ¿no? A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y a menor riesgo, menor rentabilidad. Es una relación directamente proporcional, ¿cierto? Eso es. En consecuencia, se busca la forma económicamente más eficiente de distribuir los riesgos. Cualquier riesgo que no pueda ser imputado actualmente o alguna de las partes será un riesgo residual, el cual quedará a cargo de los patrocinadores del proyecto y por lo tanto deberá estar cubierto por el capital aportado por estos a la sociedad de propósito exclusivo que se utilice para desarrollar el proyecto. Por ejemplo, la sociedad concesionaria, en el caso de una concesión, ese será el caso. Bueno. Las APP, a través de la eficiente distribución de riesgos y de los recursos o garantías que cada parte aporte, permiten un mejor acceso al financiamiento. ¿Cierto? Repito, las APP, a través de la eficiente distribución de riesgos y de los recursos o garantías que cada parte aporte, permiten un mejor acceso al financiamiento. Al respecto, debe tenerse presente que a mayor riesgo, las instituciones financieras que acepten financiar un proyecto exigirán un mayor retorno, mayor tasa de interés, que es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Ese es un principio de la macroeconomía, ¿no es cierto? Economía monetaria simple. Mayor tasa de interés, baja la inversión. Menor tasa de interés, sube la inversión. Ese es el ABC de la teoría monetaria, ¿no es cierto, jóvenes? Bien. Un menor plazo para el repago del funcionamiento, financiamiento o incluso podrán decidir no invertir. El riesgo encarece el costo de financiamiento y por lo tanto del proyecto. Bien, clasificación. Vamos a ver, antes de ello, antes que me olvide, voy a tomar la fotografía para la justificación, pues, ¿no? Claro, el reporte sale publicado, que hemos hecho en Google, me envía el reporte. Pero para reforzar la justificación, siempre es bueno tomar una fotografía, puesto que mi almacenamiento está completamente cargado. Listo, jóvenes. Ya está. Bien, la ley marco de las APP las clasifica en dos grandes grupos.
las APP autosostenibles y las cofinanciadas, en función del menor o mayor compromiso que asume el Estado. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Bien, antes de pasar a analizarlos, revisaremos en forma preliminar las garantías que el Estado puede otorgar bajo un esquema de APP. Esta puede ser de dos tipos conforme al artículo 10 de la Ley Marco de las APP. Es decir, el Estado no da garantías financieras y garantías también no financieras, como ven ustedes acá, para el desarrollo de los proyectos, ¿no? Según sean autosostenibles o las cofinanciadas. Vamos a ver entonces. Veamos en qué consisten las garantías financieras que da el Estado, jóvenes, para el desarrollo de los proyectos de APP. Garantías financieras son aquellos aseguramientos de carácter incondicional y de ejecución inmediata, cuyo otorgamiento y contratación por el Estado tiene por objeto respaldar las obligaciones del privado, derivadas de préstamos o bonos emitidos para financiar los proyectos de APP. ¿No? Entonces, quienes dan las garantías normalmente son los bancos, ¿no? Hay cartas de garantía, cartas de crédito, según las modalidades que se requiera, ¿no? Pero en este caso, quien da eso, quien obtiene eso en favor de las empresas privadas es el Estado. Es el Estado. Entonces, cuyo otorgamiento y contratación por el Estado tiene por objeto respaldar las obligaciones del privado, derivadas de préstamos o bonos emitidos para financiar los proyectos de APP o para respaldar obligaciones de pago del Estado. Es decir, son aquellas garantías o contragarantías otorgadas por el Estado para asegurar a las entidades financieras acreedoras, mejor dicho, las que han prestado, o a las instituciones multilaterales garantes, también son, en este caso son los organismos financieros internacionales, tales como el Banco Mundial, tales como no tanto el Fondo Monetario Internacional, sino que el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, y la CAF. Sobre esto, ¿no? Esto lo vamos a tratar en la parte de financiamiento, cuarto capítulo también. Luego entonces a los créditos que conceden estos organismos financieros multilaterales. Porque el Banco Mundial, por ejemplo, financia proyectos de agua, electrificación y otro tipo de proyectos con préstamos en favor del Estado. Hace poco, por ejemplo, hace unos 3, 4 años, el Mundial dio $100 millones a Concitec, a un organismo de Concitec. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de impulsar, vamos a ver eso también, con la finalidad de impulsar, en el cuarto capítulo digo, proyectos de inversión, iniciativas de proyectos de inversión, mejor dicho, emprendedurismo, ¿no? Emprendedurismo. Usted, por ejemplo, en ese caso puede presentar un proyecto de cualquier sector. Y si el organismo peruano que depende del Concitec, no sé cómo se llama ese organismo, por ahí lo tengo,
le aprueba, entonces este organismo le da plata con ese fondo prestado por el Banco Mundial, ¿no? Entonces, eso es jóvenes. Hay diversas modalidades de financiamiento, no solamente nacional, sino internacional. Mejor dicho, no solamente en el mercado de valores, sea nacional o internacional, en el mercado bancario, sea nacional o internacional, sino que en los organismos multilaterales, como he mencionado ahorita, ¿no? Banco Mundial, BID, CAF, Corporación Andina de Fomento. Esos jóvenes. Segundo, listo. Bien, entonces, respectivamente, del inversionista privado, el repago de la deuda asumida para desarrollar el proyecto. Garantías no financieras. ¿Cuáles son esas garantías no financieras que da el Estado? Son aquellos aseguramientos estipulados en el contrato que se deriven de riesgos propios de un proyecto de APP. Así, por ejemplo, constituye una garantía no financiera del Estado el ingreso mínimo anual garantizado, en adelante IMAG, establecido en el contrato de concesión de la red Vial 4, conforme al cual el Estado se ha comprometido a pagar la diferencia entre el IMAG, que es el ingreso mínimo anual garantizado, y la recaudación anual por peaje, siendo el riesgo propio de dicho proyecto que el tráfico de automóviles en cada año no llegue a ser el esperado, ¿no? Mejor dicho, entonces, si la empresa no logra recuperar su rentabilidad, el Estado le da una garantía no financiera. Entonces se compromete a pagar la diferencia de la pérdida que tenga la empresa privada de la recaudación, claro, anual por peaje, ¿no? Tal como dice aquí. Listo, jóvenes. Bien, entonces acá tenemos los dos tipos de financiamiento que tienen las APPs. Las APPs autosostenibles y las APPs cofinanciadas. Vamos a ver una por una, entonces. ¿En qué consisten las APPs autosostenibles? Dice, los proyectos autosostenibles son aquellos que generan o se estima que generarán ingresos suficientes para cubrir la inversión en la infraestructura, los costos de operación y mantenimiento de la misma, el repago del financiamiento requerido y para dar un margen de ganancia razonable al inversionista privado, ¿no? Mejor dicho, es una inversión total que hace la empresa privada con la seguridad de que va a recuperar la rentabilidad a través de diversas comisiones, peajes, etc. ¿Sí? Son los proyectos viables desde un punto de vista económico-financiero, pero con una rentabilidad media, dice.
Este tipo de proyectos se autofinancian con los ingresos que generan la explotación de la infraestructura pública o la prestación del servicio público. Dichos ingresos están referidos, por ejemplo, a las tarifas que cobra el operador de un servicio público y al peaje que cobra un concesionario a los usuarios de las vías, ¿no? En el caso de las panamericanas, las principales carreteras del Perú, ¿no? Ahora se paga bastante peaje. Si uno va a Arequipa, por ejemplo, un automóvil, su propio automóvil, en total paga hasta 4 o 5 peajes. Pero a cambio se tiene una carretera bien conservada, ¿no? Bien conservada, de esa parte. Claro que la carretera, esa panamericana, ya está obsoleta, ¿por qué? Claro, bien mantenida, pero no es que está obsoleta, sino que es una vía que no cubre la demanda de usuarios. Tanto esa vía como a Huancayo, por ejemplo, ¿no? Quien les habla ha ido hasta 2 veces en su propio automóvil hasta Huancayo, todo el centro. Y igual, entonces la pista es una pista de ida, ¿no? Y la otra, la misma pista, ¿no? Una vía de ida y otra vía de venida, ¿no? Y eso precisamente va a solucionar la nueva carretera central que van a hacer los franceses. Y fíjese, normalmente uno debe de llegar en unas 5 horas a Huancayo, ¿no? Pero en realidad uno llega en 10 horas. ¿Por qué? Porque tal es la congestión de tráfico, porque la carretera central es una vía central, pero jóvenes. La carretera central une varios departamentos del país, del centro, de la selva, ¿no? Y por eso que es entonces necesaria esa construcción de esa nueva autopista moderna que van a construir. Bien, entonces, ¿dónde? El literal A del artículo 4 de la Ley Marco APP define a las APP autosostenibles como aquellos que satisfagan las siguientes condiciones. Demandan mínima o nula garantía financiera por parte del Estado, ¿no? Lo asume todo el sector privado. De acuerdo con el artículo 4.1 del reglamento APP, se considera que las garantías financieras son mínimas si no superan el 5% del costo total de la inversión. Claro, siempre y cuando que no superen el 5% del costo total de la inversión. Al respecto, debe tenerse presente que mediante el decreto de urgencia tanto antes citado, el gobierno ha establecido que para los años fiscales 2009-2010, el otorgamiento o contratación de garantías financieras para proyectos autosostenibles por montos superiores al referido 5% no modificará su condición de autosostenibles. Bueno, hay una modificación ahí. 2. Cuando las garantías no financieras, estamos aquí, ¿no? Sí. Cuando las garantías no financieras tengan una probabilidad nula o mínima de demandar el uso de recursos públicos, de acuerdo con el artículo 4.2 del reglamento de APP, se considera una garantía no financiera con probabilidad nula. Repetimos, cuando las garantías no financieras tengan una probabilidad nula o mínima de demandar el uso de recursos públicos, de acuerdo con el artículo 4.2,
se considera una garantía no financiera con probabilidad nula o mínima cuando la probabilidad del uso de recursos públicos no sea mayor al 10% para cada uno de los primeros 5 años de ejecución del proyecto. La metodología para los cálculos requeridos será establecida. Bueno, ya son estipulaciones más detallistas estas, ¿no es cierto? Los proyectos autosostenibles únicamente requieren de compromisos contingentes del Estado, pero mínimos o nulos. Un ejemplo de un proyecto autosostenible en marcha es el contrato de concesión de la red vial 4 antes mencionado, y un ejemplo nuevo es el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales de Taboada, adjudicado recientemente. ¿No? Listo, entonces. 2. APP cofinanciadas. Vamos a ver. Los proyectos cofinanciados son aquellos que, a pesar de su alta rentabilidad social, no generan ingresos suficientes para hacerlos viables desde un punto de vista económico-financiero. Mejor dicho, para la empresa privada, pero no es cierto, porque el Estado no busca rentabilidad económica, lo que busca es rentabilidad social. Tiene una rentabilidad baja. Entonces, ¿qué pasa? Los proyectos cofinanciados usualmente requieren de compromisos firmes del Estado. ¿Ah? Obligatoriamente, por lo tanto, los proyectos cofinanciados tienen que tener un compromiso firme del Estado en términos de financiamiento y de garantías. El sector privado no puede arriesgar su plata si no va a tener rentabilidad, pues, ¿no es cierto? El empresario invierte solo si está seguro de que va a recuperar su inversión. Y no solamente recuperar su inversión, sino que generar una rentabilidad. Esa es la finalidad del empresario, porque si no, no sería empresario, ¿no? Por eso que el principio rector de todo buen empresario es el siguiente: maximizar sus utilidades y minimizar sus costos. Ese es el principio fundamental de todo buen empresario. Maximizar sus utilidades y minimizar sus costos. Eso es, jóvenes. Claro, falta saber qué tipo de costos. Ese es todo un gran tema también. ¿No es cierto? Bien. Los proyectos cofinanciados usualmente requieren de compromisos firmes del Estado. El proyecto cofinanciado típico requiere de aportes dinerarios del Estado para poder cubrir la inversión en el desarrollo de la infraestructura y por lo general también para cubrir los costos de la operación y mantenimiento de dicha infraestructura. Porque no solamente se trata de invertir y construir un proyecto, ¿no?, de interés social, sino que se trata de mantenerlo. Tal como vamos a escuchar en una conferencia que le voy a pasar justo, en una conferencia que asistí el año pasado, el director general del programa multianual presupuestario, ¿no? Él dice, ¿no?, de que no solamente se trata de invertir, sino que se trata de mantener la infraestructura, mantenerla operativa también. Hoy en día la mayor parte de la infraestructura pública que falta construir no es rentable económicamente y por consiguiente no despertará el interés del sector privado si es que no cuenta con dichos aportes del Estado, ¿no es cierto? El literal B del artículo 4 de la Ley Marco de las APP define a las APP cofinanciadas como aquellas que
requieren del cofinanciamiento o del otorgamiento o contratación de garantías financieras o garantías no financieras que tengan una posibilidad significativa de demandar el uso de recursos públicos. 4. Acá hay un pie de página, ¿ya? Vamos a leerlo. Falta que el gobierno aclare qué monto del PBI sería aplicado para determinar dicho stock. Si tomamos como referencia el PBI nominal del año 2008, que ascendió aproximadamente tanto, Banco Central, el referido stock calculado o valor presente no podría exceder los 26 mil millones, aproximadamente, suma cercana a lo del déficit de infraestructura público del país. Bien, sigamos. Al respecto, es interesante lo que ha dispuesto el gobierno dentro de su plan de estímulo económico mediante el decreto de urgencia tanto, que autoriza al Ministerio a realizar un aporte de capital a la Corporación Financiera de Desarrollo, conocido como COFIDE, ¿no? Por la suma de $100 millones para que la misma participe en la constitución de un fondo de inversión en infraestructura, de fondos de inversión aprobada por el decreto legislativo número 862. Bueno, esperamos que esto ayude a realizar los procesos de promoción de la inversión privada en proyectos de infraestructura público. Conforme con el artículo 11.1 de las APP, los compromisos firmes son las obligaciones a cargo del Estado de pagar al privado una compensación por la realización de los actos previstos en el contrato de las APP, destinado a la ejecución de proyectos de infraestructura y o servicios públicos que cumplan con los parámetros asociados a la inversión y con los niveles de servicio por parte del privado establecidos en el contrato. Así la norma considera como compromisos firmes de pago ¿de qué? ¿Cuáles son esos compromisos firmes de pago? Cuotas periódicas que tienen como finalidad retribuir la inversión en que incurre el privado, lo que incluye los certificados que acreditan el pago de esta cuota periódica de manera directa, general, incondicional e irrevocable por parte del Estado. 2. Cuotas periódicas que tienen como finalidad retribuir la actividad de explotación y conservación en que incurre el inversionista privado para la prestación del servicio. Y acá tenemos unos ejemplos de cómo funciona esta parte relativa a la participación, pago de cuotas del Estado. Dice, ¿no? Un ejemplo de un proyecto cofinanciado que ayuda a graficar estos compromisos firmes es el proyecto del IRSA Norte, otorgado en concesión por 20 años a un consorcio privado, ¿no? Consorcio, como dije, no solamente interviene en una APP, una sola empresa, sino que varias empresas, jóvenes, ¿no? Este proyecto vital comprende los tramos Paita, Piura, Olmos, Corral Quemado, Rioja, Tarapoto y Unimaguas y tiene una extensión de 960.4 kilómetros, siendo quizás la concesión vial más larga del mundo. Este eje vial se caracteriza por tener niveles bajos de tráfico, por lo tanto no rentable, y por lo tanto un nivel de recaudación por peaje que resulta insuficiente para llevar a cabo el proyecto.
y para generar una rentabilidad adecuada para el concesionario. Ello hizo necesario que el Estado subsidie tanto las inversiones a ser realizadas para la construcción y rehabilitación de diversos tramos del eje vial, como los costos de su mantenimiento y operación. Así, el Estado se ha comprometido a realizar 2 pagos al concesionario. ¿Cuáles son esos pagos? El pago anual por horas en adelante pago por un periodo de 15 años. El pago anual por mantenimiento y operación en adelante PAMO durante el plazo, todo el plazo de la concesión, desde el inicio de la explotación del proyecto, ¿no? El factor de competencia en IRSA Norte fue la suma en valor presente del PAO y el PAMO, siendo el adjudicatario de la Buena Pro quien presentó el menor valor. Listo, jóvenes. Creo que por ahora nada más y continuaríamos mañana profundizando un poco más sobre esta parte, aunque ya tenemos que tratar también el tema de las obras por impuestos, ¿no? Después del examen parcial ya entramos a otro capítulo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok. Sí, señor Jairo, díganos. Sí, profesor, cuando mencionó donde la acción privada pública acepta diversificarse el riesgo, ¿no? ¿Habrá algún límite máximo que está establecido en el cual tanto el público como el privado podrían llegar a aceptar? En la diversificación del riesgo, me dijo. Sí. Si hay un límite. Y a ver, ¿podría precisarme su pregunta? O sea, viendo que ambos diversifican el riesgo, tratando de reducirlo lo máximo posible, mi duda es si tiene si hay un valor máximo que están dispuestas a aceptar como ya punto límite para la generación de un proyecto. Dependiendo de la aprobación del monto del proyecto. Como hemos visto, hay proyectos, por ejemplo, de 10,000 millones de dólares que va a costar la carretera esta de Lima-Huancayo, ¿no? En ese caso es autofinanciada, pienso yo. Habría que analizar, no estoy del todo seguro tampoco, y habría que investigar también. No, pero las garantías, depende del monto del proyecto, la da el Estado. No importa, claro, si el proyecto vale 4,000 millones de dólares, el Estado tiene que aportar esa garantía, ¿no? Mejor dicho, la garantía que concede el Estado en función del monto del proyecto. Porque si el Estado un proyecto cofinanciado de 4,000 millones de dólares, es porque está en capacidad de dar una garantía por ese monto. Claro. Y todo eso está presupuestado, porque todos los proyectos de inversión pública tradicional y los proyectos en los cuales va a participar el Estado como APP están plenamente financiados, contemplados en cada presupuesto anual. Eso es. Eso es, señor Javier. Muy bien, jóvenes. Entonces, bueno, para que vean los proyectos, una revisión rápida de los proyectos que les había mostrado el lunes.
Les había mostrado en parte nada más la cartera de proyectos de las APP. Miren, este es el documento que vimos el lunes, ¿no? Cartera de APP y proyectos en activos, avances y perspectivas, 2004-2026. ¿Sí? Aquí están los montos, ¿no es cierto? Fíjese, mire, señor Jairo, fíjese. Dice, montos asociados de las adjudicaciones sector PU, según sector, entre el año 2002, claro, es un periodo largo de tiempo, en 20 años o poco más. Pero, ¿cuánto ha asignado en total para APPs el Estado peruano? 43.600 millones de dólares, fíjense, mire, que es bastante plata, claro, en 22 años, ¿no? Pero es bastante dinero. Ya les había mostrado esto, pero quiero mostrarles los proyectos en específico. Mire, meta actualizada de APP y PA para el 2026. Hasta 34 proyectos a ser adjudicados por más de casi 8.000 para el próximo año, que es bastante plata también, jóvenes. Miren, acá tenemos, fíjense. 17 proyectos entre iniciativas privadas y estatales, por un valor de 2.808 millones de dólares. Proyecto, obra de cabecera, primera etapa. 15 proyectos entre iniciativas privadas y estatales por 4.867 millones de dólares. ¿Qué proyecto? La red dorsal de fibra óptica para todo el país. Proyecto de iniciativa estatal, solo iniciativa estatal. Mejor dicho, estos serían los cofinanciados por el Estado. Proyecto masificación del uso de gas natural, 60 millones de dólares. Igual, meta actualizada para 7. Veamos qué proyectos, fíjense. Proyectos entre iniciativas privadas y estatales, 1.549 millones de dólares. ¿Qué proyecto? Sistema hídrico integral del Valle de Chancay y Lambayeque. Acá hay una de proyecto de iniciativa estatal, únicamente estatal, que quiere decir que es cofinanciado, mejor dicho, financiado por el Estado. 550 millones de dólares. Proyecto, tercer grupo de aeropuertos. Se están modernizando varios aeropuertos de provincia, sobre todo, no solamente el aeropuerto nuevo que tenemos acá en Lima, ¿no? Entonces, tenemos bastantes proyectos. Y acá están los proyectos por cada esto. Cronograma de APP por sector saneamiento. Mire, oportunidad de inversión por más de 2.600 millones en 12 regiones para más de 7 millones de beneficiarios por departamentos y el tipo de proyecto. El monto en dólares. Adjudicación directa. Adjudicación en escenario de competencia. Publicación de la declaratoria de interés o convocatoria a licitación. Tratamiento de aguas residuales para disposición final y o reuso provincia de Chincha.
por 97 millones de dólares. Modalidad de iniciativa privada cofinanciada por un plazo de 23 años. Concesión de 23 años. ¿Puedes seguir de nuevo? Y así miren la cantidad de proyectos que se tienen en todo el país, jóvenes. Todos estos son proyectos. Estos documentos les he pasado ya, este documento. Desaladora de Lambayeque, 2026. 49 millones, modalidad de iniciativa privada cofinanciada por un plazo de 23 años. Para Lima. Electricidad e hidrocarburos. 8.300 millones de dólares en 11 regiones beneficiadas. Cantidad de inversión, jóvenes. Hasta el año 2032, claro. Monto de inversión, 127 millones de dólares. Modalidad de iniciativa estatal autofinanciada por un plazo de 30 años, más el periodo hasta el POC etapa preoperativa, hasta la entrega final, ¿no es cierto? Y 30 años de plazo, concesión, claro, que va a recuperar la empresa porque es autofinanciada, o las empresas que están en juego allí. Jóvenes. Listo, jóvenes. Entonces, creo que eso es todo. Y entonces pasamos al control de lectura, jóvenes. Listo. Entonces, abran un archivo Word. Voy a confiar en su buena fe. Y pongan su nombre y el título del control de lectura en Word. Y luego me lo envían para yo revisar y además pero lo vamos a discutir luego. Entonces, a partir de este momento, son 18 y 18, tienen ya hasta las 18:30 tienen para solamente desarrollar 8 líneas. 8 líneas nada más, ¿eh? Suficiente. ¿Ya? Tienen 12 minutos. Listo, voy a agradecerles de que los que puedan abran su webcam, sus audios también. A ver, quiero ver los audios abiertos y los webcam abiertos también, jóvenes.